Buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Y Dani. vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 23, donde nos vamos a centrar bastante en la actuación de los jugadores del Atleti en el Mundial, los que ya han jugado. Y bueno, más noticias. Siguen los rumores de fichajes, rumores incluso de salidas, de Felipe, incluso de Joao Félix, y muchas más noticias que vamos a comentar en este informativo. Así es, mundial ya de por medio. Vamos a comentar un poco cómo lo están haciendo los jugadores y luego todos estos rumores. Así que vamos a por el episodio 23. Y bueno, antes de comenzar, también queremos despedirnos de Lázaro Albarracín, vicepresidente del Atlético de Madrid, que ha fallecido en las últimas horas. Así que, bueno, desde aquí, de Padres e Hijos, mandar nuestro saludo a la familia y que descanse en paz. Una persona importantísima en la historia del Atlético de Madrid, así que nos abandonó ayer. Así que Lázaro Albarracín, que descanse en Sí, paz. y todo el mundo del fútbol español también se ha manifestado para despedirle, para despedir a Lázaro Albarracín. Y también mandar nuestro saludo y nuestro ánimo y nuestra fuerza a Alberto Rentero, canterano del Atlético de Madrid, que ha sufrido un accidente de tráfico en Estados Unidos. Y la verdad es que la situación puede estar grave, así que también mucha fuerza desde aquí, desde De Padres e Hijos. Esperemos que todo se solucione. Mucha fuerza y también hay un fondo en el que la gente puede donar dinero porque ya sabemos cómo es el tema de la salud de la medicina en Estados Unidos, así que la gente puede donar dinero porque es mucho dinero el que se necesita para su recuperación, así que ojalá salga todo bien y que salga adelante. Pues nada, vamos a comenzar con este informativo. Y bueno, como decimos, vamos a hacer un repaso rápido, yo creo, a jugadores del Atlético de Madrid en el Mundial. Por orden cronológico, ¿no? Yo creo que por orden de los partidos en los que se han jugado. Primero, Argentina, en ese partido, yo creo, histórico de los mundiales, que vamos a recordar muchos los que vimos en directo, tuvimos la suerte de verlo en directo, Diego y yo, ese Argentina 1, Arabia Saudí 2, donde jugaron del Atleti Nahuel Molina y Rodrigo de Paul. Ángel Correa no pudo disputar ni un solo minuto, como digo, un partido en el que Argentina empezó bien, empezó ganando, jugó bien, y luego le anularon incluso 3 goles. Y Arabia Saudí en la segunda parte remontó y jugando bien, además, la selección árabe. Y en una actuación tanto de Nahuel Molina como de Rodrigo de Paul, que digamos que no ha sido muy positiva. Yo creo que si se estaban reservando para el Mundial, no ha dado muchos frutos esa reserva. Un partido totalmente sorprendente. Argentina tuvo muchas ocasiones en la primera parte con esos goles añadidos, sobre todo la polémica en ese fuera de juego de Lautaro, pero no remató el partido. Y luego Arabia Saudí, que sorprendió a todos a nivel físico, también cómo defendió el partido y luego los dos golazos que marcó. Y si nos centramos en la actuación de Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, pues es un poco lo que llevamos viendo en el Atlético de Madrid en los últimos meses. Nahuel Molina con sus problemas en los centros y luego Rodrigo de Paul, a diferencia en otras convocatorias que sí que jugaba bien con Argentina, pues hizo un partido típico del Atlético de Madrid, lo que está haciendo Rodrigo de Paul, que no aporta absolutamente nada. Y es sorpresa, pues ya lo dijo Simeone. Simeone ya acertó en lo de Lodi, de cómo se tenía que competir para llegar a un mundial y su salida, cómo podría afectar. Al final Lodi se quedó sin mundial y lo comentó en una rueda de prensa que la mejor forma de llegar a un mundial es compitiendo al máximo nivel. ¿Qué pasa? Que muchos jugadores del Atlético de Madrid llevan reservándose más de mes y medio y es lo que pasa. Es igual que cuando tienes un examen dentro de un mes, no estudias nada y la noche de antes pues quieres hacer todo para intentar sacar el examen. Pues ya es tarde y ahora en esta primera jornada, no solo en De Paul y en Molina, sino en la mayoría de jugadores del Atlético de Madrid, con Griezmann yo creo como principal excepción, no están dando un buen rendimiento, pero sobre todo De Paul, que sí que lo estaba haciendo bien con Argentina, un mes a tan bajo nivel, reservándote tanto, pues el cuerpo lo nota, el cuerpo se adapta a esa poca exigencia y llegas al Mundial y no estás al buen nivel. Aún tienen tiempo para rectificar, pero bueno, Argentina ya tiene una final el próximo día contra México porque si pierde está fuera del Mundial. Sí, como dices, Griezmann es la excepción y como dice también en el chat FJF de Pedro, vamos a hablar del francés porque Francia ganó por 4 goles a 1 a Australia, también remontando su partido, y Griezmann fue de los más destacados, sin marcar ni asistir, pero fue un poco el que movió la batuta del equipo en ataque, jugó junto a Giroud, junto a Mbappé, junto a Dembélé incluso, en una posición que ya se comentaba antes del inicio de Francia, del debut de Francia en el Mundial, que bueno, Deschamps se había fijado también en el Griezmann del Atlético de Madrid esta temporada y podía jugar un poquito más atrasado. También vimos a ese Griezmann, ¿no? Bajando a recibir y moviendo mucho el balón. Es el mejor jugador del Atlético de Madrid y es el jugador más importante de Francia. Lleva ya años ocupando ese rol de líder a la selección francesa, lo vimos desde 2018, incluso un poco antes, porque la Eurocopa, esa final a la que llegó Francia, fue el líder Griezmann, pero en 2018 vimos como
iba retrocediendo en el campo, ocupando una posición algo más atrasada, siendo el nexo de unión entre el centro del campo y los delanteros, y luego hay jugadores con los que se compenetra muy bien, como puede ser Mbappé y principalmente Giroud, que es un auténtico jugadorazo, se convirtió en el jugador, en el máximo goleador de Francia, y Griezmann liderando a Francia, y no creo que sea casualidad. Griezmann en estos últimos meses ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid, junto con Reinildo, y ha llegado en un buen momento de forma, lo hemos estado viendo en estos últimos meses, y justo el jugador que no se ha reservado, que ha estado bien con el Atlético de Madrid, pues ha llegado bastante bien al Mundial. Y gran partido de Francia, que empezó mal, empezó con ese gol de Australia, pero luego encendieron la máquina y no pudo hacer nada la selección de Oceanía. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Y bueno, ayer se jugó yo creo que el partidazo de lo que va de Mundial, la mayor exhibición de lo que va de Mundial, que es ese España 7, Costa Rica 0, donde dos jugadores del Atleti tuvieron también participación en el partido, Morata y Coque. Marcos Llorente se quedó sin jugar, pero bueno, Morata gol y asistencia en la segunda parte, que salió en la segunda parte, y Coque también salió en la segunda mitad portando el brazalete de capitán. De hecho, creo que Morata llegó a portar el brazalete unos minutos hasta que se lo dio a Coque. Y bueno, los dos también demostrando que pueden tener muchos minutos durante el Mundial en la selección. Y es que fue en general una auténtica exhibición de España. 7 goles a 0. Es la mayor goleada de la historia de la selección española en los Mundiales. Y la verdad es que, bueno, da bastante ilusión, ¿no? Viendo a España ayer, cómo jugó. Aunque la verdad es que Costa Rica tampoco hizo mucho. El partido de España es perfecto y sí que es cierto que Costa Rica es una selección muy inferior, pero creo que era muy complicado jugar contra España ayer, y creo que contra lo pasaría muy mal el equipo rival, porque jugó muy bien España, movió muy bien el balón, luego sí que no tuvo exigencia atrás, pero en campo contrario España lo hizo increíble, y hace mucho tiempo que no veía jugar a España a ese nivel, que ahora con esta goleada pues se ha puesto un poco como una de las favoritas. Queda aún por jugar Brasil, pero las selecciones, Francia se podría meter ahí, otras selecciones que eran importantes, Inglaterra también lo ha hecho bien, han decepcionado un poco, pero creo que España ha empezado muy bien. El otro día nos preguntabais quién era la favorita. Nosotros decíamos que nos atrevíamos a decir que era España antes de este debut, y no decepcionaron. Y luego los jugadores del Atlético de Madrid tuvieron sus minutos. En el caso de Morata asistió, marcó un muy buen gol porque combina muy bien con Dani Olmo. El pase de Dani Olmo lo hace muy bien en esa pared, y luego define con pierna izquierda. Sí que es cierto que tuvo un par de desmarques típicos de Morata que está en fuera de juego. Uno fue asistencia de Coque, que entró en los últimos minutos, y lo hizo bastante bien, jugando en esa posición de pivote con muchísimo balón. Los números y las estadísticas de Coque son muy buenos, solo falló un pase. Lo único que suplir a Busquets es complicado, porque Busquets igual en un partido de más exigencia física lo pasa mal, pero si la selección española tiene que jugar en campo contrario, no hay mejor jugador que Sergio Busquets, que domina esa zona como el mejor, uno de los mejores mediocentros, me atrevería a decir, de la historia. Así que muy bien empieza España, y los jugadores españoles, salvo Llorente que no ha debutado, también estuvieron bien. Sí, esta selección ilusiona. Y bueno, el partido inmediatamente posterior era el Bélgica 1, Canadá 0. Un partido que Canadá compitió muy bien. Y bueno, de los dos jugadores rojiblancos, pues decir, Bitzel jugó todo el partido, si no me equivoco. No sé si lo cambiaron al final, creo que no. Creo que jugó los 90 No, jugó minutos. entero el Y partido. Carrasco, que lo comentabais ahí en el chat, pues fue sustituido al descanso. No fue una gran primera parte de Carrasco, eso hay que decirlo. También provocó un penalti por mano que paró Courtois. No sigue sin ser el Carrasco que conocemos, incluso con Bélgica. Es que otro jugador que lleva mes y medio, 2 meses muy malo con el Atlético de Madrid, o bueno, ya podríamos meter casi todo estos últimos 6 meses desde que empezó la liga, que no acababa de arrancar, y con Bélgica se ha visto algo parecido. El partido de Carrasco es muy flojo, luego fuerza ese penalti en el que también se gana esa tarjeta amarilla, y luego Roberto Martínez en el descanso busca ese cambio de Carrasco porque tiene tarjeta, y veremos cómo influye eso en la segunda jornada. Bélgica imagino que siga apostando por los carrileros, pero a lo mejor vemos un futbolista que lo está haciendo muy bien en la Premier League como esto Trossard, y gana esa ventaja sobre Carrasco, y es el titular en el próximo partido. Luego Witsel también tuvo una acción un poco polémica de un posible penalti, sí que aguantó los 90 minutos, y Bélgica, a diferencia de Argentina, sí que empezó ganando, aunque Canadá en la primera parte me sorprendió y jugó bastante bien.
Y terminamos este repaso a los internacionales del Atlético de Madrid en el Mundial con el partido que acaba de terminar, ese Uruguay 0, Corea del Sur 0. Joao Félix, de hecho, va a jugar a continuación a las 5 y juega como titular con Portugal. Pero bueno, centrarnos en Uruguay, ese empate a 0 con Corea del Sur. Jiménez, que ha sido titular y ha jugado todo el partido, obviamente. Y ha sido un partido, bueno, con ciertos errores de Jiménez. La verdad es que no ha sido un gran partido de Jiménez. Tampoco creo que haya, sobre todo la segunda parte, no ha estado tan exigido. Pero sí que es verdad que ha dejado algún fallo que quizás el gran Jiménez que todos conocemos no haría. Sí, la primera parte ha tenido una que la lía bastante. Luego es cierto que lo que sí que me ha gustado de Jiménez es la salida de balón. Ha buscado unos cuantos balones largos que ha ocasionado peligro en la defensa de Corea del Sur. Luego hay una acción de mucho mérito con Son. También ayuda que esté al lado Diego Godín, pero no me parece un partidazo de Jiménez. Creo que ha exigido poco Corea del Sur. Un Godín que ha estado a punto de poner por delante a Uruguay, un grandísimo remate, lo único que se va al palo y luego ya también metemos a Luis como si fuese uno más. El partido de Suárez pues ha sido un poco frío, te deja un poco frío, no ha estado bien, porque tampoco ha sido una gran actuación de Uruguay, ha sido un partido muy cerrado que no ha tenido muchas ocasiones y no han destacado, incluso Cavani lo ha podido hacer mejor que Luis Suárez y que Darwin. Así que Uruguay empieza empatando y veremos qué tal lo hace un Joao Félix, que el otro día también contra una selección africana como fue Nigeria jugó bastante bien, al igual que el resto de sus compañeros. Fue muy superior Portugal a Nigeria y hoy debutan contra Ghana, así que habrá que estar pendientes en un ratito de Joao Félix. Sí, luego hablaremos también de Joao Félix con otras noticias que han surgido en torno a su figura, pero bueno, una vez terminado este repaso del Mundial de los jugadores del Atlético de Madrid, vamos con más noticias y bueno, el otro día subíamos un vídeo de las cuentas de la situación económica del Atlético de Madrid, dejaremos una tarjetita por aquí arriba por si no lo habéis visto, que es muy interesante y creo que en ningún momento se mencionaba del todo las sucursales que tiene el Atleti en San Luis, en México, también en Ottawa, y ha salido una noticia de True Playbook. El titular es: el Atlético de Madrid logra 50 millones más entre fondos y recapitaliza su filial de la Liga Mexicana, es decir, el Atlético San Luis. Continúa diciendo: el club ha refinanciado y ampliado hasta 350 millones la financiación que obtuvo del pool liderado por Pricoa. En paralelo, volvió a cubrir una ampliación de capital en el Atlético de San Luis que ha captado 41 millones desde 2019. La verdad es que la inversión que está haciendo Gilmarín, en general el Atlético de Madrid, hacia esas sucursales, sobre todo hacia Atlético de San Luis, está siendo arriesgada. Yo creo que el Atlético de Madrid podría estar incluso perdiendo dinero con todas las inversiones que está haciendo y bueno, aquí la noticia es esa, el Atlético ha recapitalizado al Atlético de San Luis. Sí, luego también está la otra franquicia del Atlético Ottawa. Estuvo cerca de vender el Atlético de Madrid el accionariado que tiene sobre Atlético San Luis, finalmente no lo hizo, siguió apostando por el club mexicano y aquí un poco que sigue con las cuentas que comentó el otro día Dani en el vídeo que os recomendamos, que está en el canal, así que después de este vídeo podéis echar un ojo. Vamos con rumores. Bueno, esto más que un rumor es ya un hecho, que es el otro día hablábamos de Versálico, que podía rescindir con Olympiacos. No sé si es oficial ya del todo, pero sí que es un hecho ya que Versálico ha rescindido su contrato con Olympiacos 4 meses después de fichar por el club griego. No sé si ha quedado muy contento el entrenador y en general el club con Versálico. Yo me he puesto a pensar y digo, a ver si va a sonar ahora Versálico para fichar por el Atlético de Madrid. Lo dudo bastante, porque bueno, el Atlético de Madrid necesita un lateral derecho, pero no creo que Versálico sea el elegido. No, no, ni mucho menos. La etapa de Versálico está más que cerrada. Creo que fue un acierto el Atlético de Madrid, por parte del Atlético de Madrid no renovar a Versálico, porque nadie duda de lo que pudo dar. Era un tío que se partía la cara si hacía falta por el equipo, y fue literalmente, lo vimos contra el Porto, donde hizo un grandísimo partido, junto con Kondogbia y con Hermoso, que esa línea de tres daba miedo, pero la verdad que estuvieron a un grandísimo nivel. Y luego lo de Versálico, pues lo de siempre. Las lesiones han hecho que juegue poco en Grecia y es lo que ha llevado al Olympiacos, aparte de que es un jugador con una ficha alta, que rescinda su contrato. Una situación parecida a la de Marcelo, que también parece ser que va a rescindir contrato con Olympiacos. Así que la etapa de Versálico en Grecia parece que se cierra y veremos dónde va el croata. Y bueno, se está hablando mucho de Jakub Kiwior, central polaco. El otro día incluso también jugó con Polonia ante México. Y Mateo Moreto ha hablado sobre el tema, ha hablado sobre Jakub Kiwior. Ha dicho que parece que renovará con Spezia, el club italiano al que pertenece. Y que Spezia bueno, después del Mundial, perdón, va a pedir 25 millones si hace un buen Mundial. Si no lo hace,
más o menos unos 15 millones. Y por cierto, lo que más ha llamado la atención es que Jakub Kivior fue ofrecido al Atlético de Madrid. Es decir, el Atlético de Madrid tuvo sobre la mesa la opción de Jakub Kivior. Bueno, la Spezia parece que tiene claro que puede salir en este mercado de invierno el jugador polaco, ya esas cifras que ha comentado Dani, dependiendo de la actuación, por eso muchas veces decimos lo importante que es un mundial para revalorizar a un jugador o al contrario, pero bueno, yo creo que es el mayor escaparate en el mundo del fútbol y Mateo comenta eso, que el Atlético de Madrid ha tenido el nombre de Kivior sobre la mesa porque fue ofrecido. El Atleti debe de fichar un central, este lo haría en un perfil más izquierdo, puede jugar en defensa de 3 como en defensa de 4, así que habrá que estar pendientes del jugador polaco porque Felipe, ahora hablaremos de él, puede salir y se necesitan centrales como se veía viendo desde el pasado verano. No hicieron su trabajo en el mercado de verano y hemos tenido esos problemas atrás, al igual que hemos tenido esos problemas en el medio, en el lateral o arriba, donde se veía clarísimo que había que reforzar esas posiciones, pero no lo hicieron. Hemos hablado en varios episodios del informativo sobre el croata Lovro Mayer. De hecho, tenéis incluso un reaccionando al centrocampista. Y es que, bueno, después de que su agente ya haya confirmado alguna que otra vez el interés del Atlético de Madrid, el propio jugador lo ha confirmado en esta ocasión en una entrevista en AS. Voy a leer textualmente lo que dijo. Sí, se barajó la opción y hablamos sobre ello, pero sinceramente para mí era mejor quedarme en el Rennes. Hicimos una buena temporada y quería confirmarlo y creo que está yendo todo de la mejor forma. Realmente hubo comentarios sobre el Atlético y otros equipos, pero intenté no pensarlo porque no quería desconcentrarme. Solo intento disfrutar de lo que hago porque eso supone que lo estoy haciendo bien y ese interés lo he usado para motivarme aún más, jugar mejor y progresar. Aquí se vuelve a confirmar que sí que hubo interés real del Atlético de Madrid en Lovro Mayer, ya lo confirmó su representante. Luego hablaremos de Miguel Crespo, que también se ha confirmado ese interés del Atlético de Madrid. De ambos tenéis un vídeo en el canal en el que analizamos un poco su trayectoria y cómo lo han hecho en los últimos años. Y aquí Mayer pues habla de ese interés. El Arsenal también estuvo muy interesado. Finalmente decidió renovar con el conjunto francés y ahí está haciendo una buena temporada. El otro día tuvo minutos en la segunda parte contra Marruecos, así que veremos si ese interés del Atlético de Madrid en Lovro Mayer continúa. Seguramente lo que se ofreció en verano fue una cesión con una opción de compra que sería efectiva en la próxima temporada, pero como ha comentado el jugador, las negociaciones no avanzaron. Renovó con el Stade Rennes y en un futuro veremos si Lovro Mayer entra en los planes del Atlético de Madrid. Lo único que es un jugador que cuesta dinero. Y bueno, noticia que llega desde Inglaterra, desde Daily Express, dice Ryan Taylor que el Atlético de Madrid junto con el Tottenham son algunos de los clubes que están siguiendo a Piero Hincapié. Ya hemos hablado del ecuatoriano también en anteriores episodios del informativo, parece que es un perfil que gusta a Simeone, que gusta al club, y aquí desde Inglaterra se confirma que el Atlético de Madrid, además del Tottenham, estaría siguiéndolo. Así que otra noticia que se confirma, ya lleva tiempo sonando Hincapié, no solo este año, en verano ya hablamos del ecuatoriano, el otro día también pudimos ver a Hincapié en el Mundial, lo único que tuvo muy poca exigencia porque Qatar fue muy floja, el partido que abrió el Mundial, así que habrá que estar pendientes en las próximas jornadas del Mundial porque Ecuador con la victoria igual se puede meter en fase final a partir de octavos, así que habrá que estar pendientes del jugador del Leverkusen. Y bueno, antes de continuar, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid aún en Mundial, que estamos también aprovechando un poco el horario del Mundial y estamos aquí con estos informativos y bueno, como hemos hecho antes, repasando a los jugadores rojiblancos. Y más rumores y más noticias, desde Sky Sports se comenta el nombre de Marcus Thuram, el hijo del mítico Thuram. Se dice que el Atlético de Madrid se habría unido a la puja en la que están todos estos equipos, Arsenal, Inter, Milan, Juve, Borussia Dortmund, pero, según Mateo Moreto, el club que más opciones tiene de fichar a Marcus Thuram, al delantero francés, es el Bayern de Múnich. Un saludo, Dav, Buenas. bienvenido al stream. Y a ver, lo de Marcus Thuram, muchos de vosotros nos lo decís en comentarios que os gustaría ver a Thuram porque es un jugador que acaba contrato, lo está haciendo muy bien, tuvo una lesión grave pero se ha recuperado bastante bien y de hecho está con Francia en el Mundial de Qatar. Lo único que veo muy difícil que el Atlético de Madrid pueda llevarse a Marcus Thuram, tiene una cara de Bayern que no puede con ella, es el típico futbolista que aprovecha siempre la situación el Bayern de Múnich. ¿Por qué? Porque son jugadores que ya conocen la Bundesliga, son también futbolistas jóvenes. Aparte, el Bayern de Múnich necesita un delantero centro. Ahora está Choupo-Moting, que hoy ha jugado con Camerún.
que bueno, pide una renovación también muy alta. No sé si accederá el Bayern de Múnich, pero no tiene un delantero centro como fue en su momento Lewandowski, y podrían apostar por un jugador como es Thuram, y el mercado de los agentes libres es muy interesante. Lo único que hay que poner muchísimo dinero sobre la mesa porque piden contratos muy grandes, primas también muy altas, y el Atlético de Madrid pues no sé si accederá y podrá permitirse uno de esos fichajes, porque en los últimos años los jugadores que han venido libres, un claro ejemplo es Witsel, que son un perfil un poco que no exigen o no tiene la exigencia económica de estos jugadores que quieren firmar un gran contrato. Has comentado antes el nombre de Felipe, vamos a hablar del brasileño porque, bueno, no tiene mucha pinta de que vaya a seguir en el Atlético de Madrid más allá de la próxima temporada, también lo ha dicho Mateo, pero incluso, bueno, además de la oferta que tenía del Besiktas, de la que ya hablamos en anteriores episodios, Goal comenta que tiene 3 ofertas más de clubes brasileños. Sí, hablan de interés de jugadores brasileños. El Besiktas va a estar también en esa puja por Felipe. Y Mateo comentaba que obviamente no va a renovar por el Atlético de Madrid. El hecho de que renovase el año pasado fue por una cláusula que había en su contrato, que a partir de ciertos partidos se renovaba automáticamente. Yo creo que fue un error del Atlético de Madrid, porque si hubiese salido Felipe, imagino que hubiese llegado un central. También habrá que estar pendientes de Mario Hermoso si se consigue dar una salida al jugador. Lo único que siempre está el salario, pero bueno, hay unos clubes interesados en él. A ver si podemos hablar de él en las próximas semanas. Así que yo creo que sería un acierto para el jugador, porque no va a jugar, pero sobre todo para el Atlético de Madrid, liberarse de una ficha tan alta, de un jugador que es extracomunitario, porque no consiguió al final tener ese pasaporte europeo. Y yo creo que sería un acierto para ambos bandos. Y bueno, antes hemos hablado de Lobro Mayer, de lo que ha dicho, de que confirmaba el interés del Atlético de Madrid. En este caso, otro centrocampista que ha sonado en las últimas semanas para el Atleti es Alex García, el centrocampista del Girona, y en este caso ha confirmado que no ha recibido ninguna llamada. Para el canal 21 Ebre ha dicho: es verdad que se rumorea mucho, pero de momento no he recibido ninguna llamada ni de mi representante ni de nadie. Pero que hablen de ti es positivo, me dan ganas de seguir jugando a este nivel y que el futuro diga lo que tenga que decir. Siempre he dicho que en el Girona estoy muy bien, es como mi casa, pero depende de qué opciones te puedan venir. Es un salto grande, soy ambicioso, tengo ganas de seguir mejorando y dar el salto a un equipo como estos. Claro que me gustaría, sobre todo refiriéndose al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona, que son los clubes en España más importantes que han sonado para Alex García. Un futbolista interesante y que podría venir a coste cero, a diferencia, por ejemplo, de Thuram, pues sus exigencias no van a ser tan altas y podría ser más accesible. Creo que es un perfil bastante parecido a Sergi Darder, que también ha sonado. Encima, Sergi, ese sí que es del Atlético de Madrid y toda su familia. Y creo que son perfiles interesantes. El Atlético de Madrid el próximo verano tiene que buscar muchas salidas y también llegadas, tiene que renovar la plantilla, y necesitas fondo de armario en el centro del campo porque seguramente salga algún jugador, y creo que futbolistas como Alex García, Sergi Darder pueden ser interesantes. Y bueno, otro club que se ha sumado al interés en Scalvini, central que interesa al Atlético de Madrid, es el Inter. Se suma a City, a Juve y al propio Atlético de Madrid en esa puja que hay por el central jovencísimo italiano, por Scalvini. Según Tuttosport, incluso se habría tasado al central en unos 30 millones de euros. Sí, eso se tasa, veremos cuánto ofrecen. A día de hoy es un precio altísimo por Scalvini, pero creo que si hay un club que paga eso, a lo mejor no, o seguramente no se arrepienta, porque tiene muy buena pinta. Yo creo que está algo verde para dar el salto ahora a un equipo de élite y ser titular. Creo que si tiene una adaptación progresiva lo puede hacer bastante bien. Oye, o a lo mejor sorprende a todo el mundo, le exiges desde el primer día y da un grandísimo nivel, pero me parece que de los centrales que hay ahora jóvenes en Europa es de los que mejor pinta tiene. Y como digo, a día de hoy 30 millones es mucho, pero igual en unos años si los pagas no te arrepientes, pero por esas cifras el Atlético de Madrid es imposible que esté en su puja. Al menos a día de hoy, ya veremos en verano si cambia la situación económica, pero ahora estamos en un momento que tenemos que vender y veremos hasta cuánto podemos pagar por un futbolista. Y bueno, como he dicho antes, íbamos a hablar de Joao Félix, no tanto por el partido que va a hacer con Portugal en nada, en menos de 20 minutos, porque no somos adivinos, no sabemos el futuro y lo que va a pasar en ese Portugal-Gana, pero sí que es verdad que ha salido información en ESPN sobre el futuro de Joao Félix. ESPN habla de que el PSG estaría preparando un paso al frente, textualmente, por Joao Félix. Yo entiendo por esto que estaría preparando una oferta para este mismo mercado de invierno, quizás. Sí, en el episodio anterior comentamos que no había ninguna oferta aún sobre la mesa del Atlético de Madrid, pero aquí comentan que bueno, que el Paris Saint-Germain sigue interesado en Joao Félix y que a lo mejor en las próximas semanas también progresivamente se vaya cerrando el Mundial y se abra el mercado de fichajes
contacta con el Atlético de Madrid y se podría abrir la vía para que salga Joao Félix del Atlético de Madrid rumbo al París. La idea del Paris Saint-Germain era una cesión y luego una opción de compra el próximo verano para poder cuadrar las cuentas mejor. Ya sabemos que el Paris Saint-Germain también tiene el tema del fair play financiero y el Mundial va a ser clave porque si hace buen Mundial Joao Félix se va a revalorizar, al igual que en estos últimos meses, como comentamos en el episodio anterior también, con Transfermarkt, pues hay muchos jugadores del Atlético de Madrid, entre ellos Joao Félix, que han bajado el valor. Con el Mundial se pueden revalorizar. Como dice Dani, pues veremos qué tal lo hace contra Ghana. Yo creo que va a jugar un poco más pegado y escorado a la parte izquierda, con libertad también para bajar, un once bastante ofensivo de Portugal. Así que en unos minutos veremos el debut de Joao Félix y de Portugal. Que además este partido lo televisan en la 1, en abierto, para todos los que no tengáis Gol Mundial, se podrá ver en directo en la 1. Y bueno, antes comentabas también el nombre de Miguel Crespo, un centrocampista que ha sonado para el Atlético de Madrid. También, de hecho, tenéis un reaccionando a Miguel Crespo en el canal, porque sonó durante varias semanas bastante fuerte el rumor de Miguel Crespo por el Atlético de Madrid. Y ha hablado Pedro Alves, el director deportivo del Estoril Praia, club en el que jugó Miguel Crespo, en una entrevista para Fotomac, ha dicho Crespo es un centrocampista muy completo y extremadamente resistente. Creo que es un jugador que Diego Simeone estaría encantado de entrenar. Definitivamente se lo recomendaría al Atlético de Madrid, comentó el directivo en esa entrevista para Turquía. Como digo, casi confirma ese interés que tuvo el Atleti en Miguel Crespo. Y otro, por eso hablaba antes de él, al igual que Lobro Mayer, pues se confirma ese interés del Atlético de Madrid. En ese momento, lo que pidió el Atlético de Madrid al Fenerbahce fue una cesión, ofrecía sobre 1,5 millones, 2 millones de euros por su cesión y una opción una opción de cesión, vamos, una opción de compra, perdón, que se habría hecho efectiva el pasado verano. El Fenerbahce no accedió y el Atlético de Madrid no pudo incorporar a Miguel Crespo. Hicimos un vídeo reaccionando en el canal. Nos dejó buenas sensaciones y luego hablan bastante bien de él en Turquía. Lo único que el salto de la liga turca a la española pues es bastante alto. También tendría que haberse dado alguna salida. Así que, como comenta aquí el exentrenador del Estoril, pues veremos si Simeone sigue interesado en él en un futuro. Y bueno, hemos hablado mucho, ya dejando a un lado los rumores y los fichajes, hemos hablado mucho en los informativos de Adrián Niño, que está destacando en la Youth League. Por todos los goles es normal que hablamos mucho de él, pero hay otro jugador que es Julio Díaz, que ha sido elegido el segundo mejor jugador de toda la Youth League en la fase de grupos. Recordemos que el juvenil del Atlético de Madrid ha hecho una grandísima fase de grupos y Julio Díaz ha sido elegido segundo mejor de esa competición, así que darle enhorabuena desde aquí a Julio Díaz. Y bueno, más noticias. Fran Justo, que era el entrenador del Arenteiro, ha dejado el Arenteiro, se ha ido al Lugo y esto es una noticia que nos toca de cerca porque es el próximo rival del Atleti en partido oficial en Copa del Rey. Parece que, bueno, parece no, ya es oficial el nuevo entrenador del Arenteiro, Javi Rey, es el nuevo entrenador, así que, bueno, a tan pocos días de ese partido crucial para ellos, ha habido un cambio de entrenador que no sé si tendrá consecuencias en lo deportivo en ese partido. Sí, sorprendente el fichaje de Fran Justo. A ver, es normal, es la llamada de un equipo de segunda división como es el Lugo, que está en una mala situación, está ahora en zona de descenso, así que por eso se da ese cambio. Y bueno, veremos qué tal lo hace. Y también hay que comentar que el Arenteiro hasta el pasado fin de semana en el que se jugó esa jornada de liga llevaba invicto desde abril. Así que se habla muy bien de lo que ha hecho Fran Justo con el Arenteiro y Javi Reis será el nuevo entrenador del conjunto gallego, que nos veremos la cara con él el próximo 22 de diciembre. Pero antes de ese partido, de ese 22 de diciembre, el Atleti ya es oficial, jugará ante la Ponferradina y con esto terminamos el informativo. Este es el cartel oficial, va a ser el miércoles 14 de diciembre a las 6 de la tarde, Ponferradina Atlético de Madrid, en el partido del centenario de la Ponferradina, así que también partido interesante para ver cómo llega el Atlético de Madrid después del Mundial. También habrá un amistoso contra el Rayo Vallecano, pero primero jugaremos en Ponferrada contra la Ponferradina ese 14 de diciembre a las 6, así que será una prueba para el Atlético de Madrid para coger forma y ahí a lo mejor sí que hay algún mundialista. Si no han pasado de fase de grupos, pues a principios de diciembre ya estarán entrenando con el Atlético de Madrid, que también en pocos días comienzan a entrenar los jugadores que han ido al Mundial y podían disfrutar de unos días de vacaciones y otros que han ido a jugar con sus selecciones amistosos. Pues nada, con esta noticia terminamos.
terminamos este episodio número 23 del informativo colchonero con, bueno, ese repaso a los mundialistas, que yo creo que está bastante interesante incluirlo aquí en De Padres a Hijos, y más noticias, posibles salidas de Felipe, de Joao Félix, posibles fichajes, lo de Thuram, lo de Hincapié, Kivior también, y muchos más nombres que van a seguir sonando, aunque no todos, porque es obvio, no van a fichar por el Atlético de Madrid, pero bueno, siguen sonando y siguen saliendo estos rumores de fichajes que queremos traer aquí a De Padres a Hijos. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, no sé si fichará alguno, que ya sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid, que muchos son futbolistas, pero pocos llegan. Así que nada, nos despedimos aquí. Hoy no nos vamos a quedar en directo, nos iremos ahora a ver el partido de Portugal contra Ghana y luego un Brasil-Serbia bastante interesante, que el otro día estuvimos hablando bastante de Serbia en el directo. Así que nada, nos vemos en los próximos días con más vídeos. Va a depender un poco de la información que salga, porque ahora no sale tanto con el tema del Mundial que acapara todo, pues el tema del Atlético de Madrid y la actualidad de los clubes no está tan al día, pero bueno, en cuestión que vaya saliendo información, pues traeremos nuevos vídeos, así que nada, un placer estar un día más por aquí. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, qué os han parecido los nombres que han sonado para reforzar, los posibles salidas de Joao y de Felipe, más noticias, qué os ha parecido el rendimiento de los mundialistas del Atleti, y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.